Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar en esta mesa de debate. La verdad es que es un formato que a nosotros nos gusta mucho preparar y hacer en CIOs LATAM porque interviene mucha experiencia en este tipo de eventos donde platicamos de qué hacemos y desde dónde lo estamos viendo en nuestra perspectiva. Entonces, la verdad, es un honor presentarme aquí, ser el moderador, y la verdad le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros miembros de la comunidad de CIOs LATAM, a todos nuestros suscriptores, a toda la gente que nos sigue en todas nuestras redes sociales, por supuesto a nuestro partner NetGear. Yo soy Maricela Orihuela, soy el presidente de la comunidad de CIOs LATAM y es un honor. Muchas gracias por estar aquí conmigo y empezamos con nuestra mesa de debate. Tenemos a nuestro partner que es NetGear y también a 3 miembros de nuestra comunidad de CIOs LATAM. Bienvenidos, los voy a presentar en orden alfabético, no en orden de importancia por aquello de sentimientos encontrados. Luego entonces presento primero a Carlos Guerrero, el CIO de Circle K. Bienvenido, Charlie. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. También tengo el honor de invitar a Enrico Belmonte, de CIO de Peñaranda. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación y por así, por los compañeros. Muchas gracias. También tenemos el gusto de tener aquí a Luis Padilla, CIO de Grupo Azor. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias en esta por la mesa. invitación. Y bueno, pues de parte de NetGear es un gusto para mí presentarles a Carlos Junco, que es el director de ventas y también es el fundador prácticamente de esta gran organización de NetGear. Bienvenido, muchas gracias. Tenemos a Rogelio Marín, que es el director de transformación en NetGear. Bienvenido, Roger, muchas gracias. Gracias, Mari, y muchas gracias a todos, un placer, y aquí estamos para compartir con ustedes. Muy bien, pues prácticamente estamos hablando y vamos a tocar un tema que es bien importante y que la verdad está en auge y está en boca de todo el mundo y que tiene que ver con la transformación digital, ¿no? Y cómo vamos a garantizar el valor de la transformación digital. Y ahorita les voy a empezar a hacer unas preguntas con relación a este tema, pero como bien saben, pues es un tema que está realmente en el día a día, todo es cotidianidad ya con este tema de la transformación digital, que afortunadamente tenemos este espacio para comentar cuáles van a ser esos retos que nos conlleva la transformación digital, ¿no? Y cómo voy a garantizar el valor de la transformación digital a través de este conocimiento que vamos a adquirir. Muy bien, pues arranquemos con este tema que está súper interesante y pongamos en la mesa. Uno de los factores más importantes que tiene este reto de garantizar el valor de la transformación digital, uno de los aspectos relevantes pareciera que es la observabilidad de punta a punta. Roger, ¿nos quieres explicar o dar un contexto sobre el cual podemos estar entendiendo qué significa el concepto de observabilidad de punta a punta? Claro que sí, Mari. Mira, desde la perspectiva tecnológica, la observabilidad es una evolución propiamente de lo que veníamos trabajando hace 15, 20 años del monitoreo del Network Operations Center. En esas épocas lo que teníamos al alcance eran dispositivos de infraestructura donde teníamos que garantizar la disponibilidad, la capacidad y el desempeño, y en la evolución hacia la digitalización y sobre todo esta digitalización acelerada que vimos durante la pandemia, se requieren nuevos mecanismos para profundizar en el monitoreo tanto de la infraestructura como de las aplicaciones y la experiencia del usuario, que es esta profundidad tecnológica, pero también necesitamos tener observabilidad de los datos que esta infraestructura, estas aplicaciones, esta experiencia generan para poder tomar mejores decisiones. Entonces la observabilidad, desde un concepto general tecnológico, es el monitoreo con esteroides, vamos a decirlo así, pero con componentes de nueva generación como la transaccionabilidad, la trazabilidad de todos los requests de los usuarios hacia las aplicaciones y a los datos, y el componente más reciente es la inteligencia artificial. Es tanta la información que se genera que necesitamos ya no un ser humano que esté monitoreando pantallas y esté recibiendo alertas, sino necesitamos un ente más complejo que reciba esa data y nos pueda dar la información de manera predictiva o anticipada o proactiva y tomar decisiones. Ese sería el concepto de observabilidad desde la cancha de las tecnologías de información, apalancando la transformación digital. Súper interesante, y la verdad es que sí es
un concepto súper amplio y un cambio radical en cómo lo veníamos viviendo, ¿no? Entonces, yo le quiero preguntar a Carlos Guerrero, CIO de Circle K, desde tu experiencia, ¿cómo has vivido este proceso de la observabilidad de punta a punta? En tu experiencia, ¿cómo has vivido esa transformación de lo que platicábamos? ¿Cómo se veía antes a cómo se ve ahora, no? Creo que sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí compartiendo con colegas y con el equipo de NetGear. Hablando del tema, para nosotros, platicábamos hace un rato y lo hemos revisado, de cómo fuimos evolucionando a través de las tecnologías, e incluso platicábamos de tecnologías muy obsoletas ya, en las que había la posibilidad de hacer un paro en alguna operación, ¿no? Y de repente detenerte y decir, ahorita le sigo. En esta era de la inmediatez, en esta era en la que las aplicaciones o los servicios no se pueden detener porque tus usuarios, tanto internos como externos, o el propio requerimiento de transaccionalidad te lleva a ser capaz de reaccionar mucho más rápido, pero no solo reaccionar más rápido, sino también solucionarlo muy rápido. Es decir, ya no es suficiente con saber rápido cuál es el problema, sino cómo lo vas a solucionar, y la aplicación tiene que seguir andando. Una analogía que yo utilizaba con el equipo cuando hablábamos de temas de cómo mantenemos en el ongoing las aplicaciones que hoy le dan el servicio a nuestros clientes, es como cambiar una llanta de carro Fórmula 1 sobre la marcha, no se puede detener, tiene que seguir trabajando. Antes, hablo y ya me siento un poquito viejito al decirlo, antes podías detener la aplicación, podías detener el servicio y decirle al usuario, espérame, ahorita te atiendo, ¿no? Voy a revisar qué es lo que tiene. Yo creo que un gran cambio es que hoy necesitas que la aplicación siga andando, que el servicio se siga entregando, que el cliente no sienta como que se detuvo, desde el punto en el que el cliente le da clic. Hablo, por ejemplo, el caso de nosotros muy específico, el caso del e-commerce, en donde el e-commerce no se puede detener, tiene que seguir trabajando. Es decir, no es como que hay una falla, deténganse y luego vemos qué hacemos. Hablo específicamente del caso de nosotros, en el lanzamiento del e-commerce, en donde decíamos, no puedo detener la operación, no puedo detener los servicios, no puedo decirle al cliente, espéreme, ahorita vengo, porque el cliente te cambia muy rápido, porque la oferta de servicios es tan grande afuera, que te dice, pues si tú no me das el servicio, hay otros 32 esperando a darme el servicio. Entonces, ahí creo que toma mucha relevancia el tema no solamente de el tema de observabilidad desde el punto de vista de la capacidad de reacción, pero además de la capacidad de solución en aplicaciones y en servicios que se tienen que mantener en el ongoing, ¿no? Entonces, desde nuestra experiencia es algo que se vuelve fundamental para poder ofrecer un servicio a los clientes finales. Esa sería mi opinión, ¿no? Sí, claro. Sí, somos contemporáneos, ¿eh? Así todos. Híjole, yo creo que ya le pegaste. Oye, Luis, y desde tu óptica, aquí hay algo muy importante y justamente es la observabilidad, pero adicionalmente eso es cómo estoy monitoreando, cómo estoy revisando cómo los incidentes, qué tan rápido reacciono y cómo doy una gran oferta de servicio. ¿Cómo lo has vivido tú en esta época? Bueno, justo la cantidad de datos que estamos recolectando hoy en día es humanamente imposible poderla estar monitoreando, rastreando, ¿no? La verdad es que ahora nos tenemos que apoyar en tecnologías como la inteligencia artificial que nos apoye, pero también tenemos que tener cuidado porque sabemos ya que la inteligencia luego tiene sus alucinaciones, entonces también es importante pues tener ese cuidado de cómo me va a estar monitoreando. Que si le entrenamos bien nos puede predecir hasta un ataque, por ejemplo. O sea, si vemos que hay un dato que se está alterando, que hay una anomalía, pues nos lo va a ayudar a detectar, y tal vez lo único que nos ayudaría es a nosotros como humanos el darnos las notificaciones de las diferencias, de los problemas que pueden dar, en vez de tener que estar monitoreando pues logs y pantallas, que pues, realmente ya hoy en día con la información que generamos en cualquier empresa, necesitaríamos muchas pantallas para estar pudiendo ver todo lo que se va, y es encontrar una aguja en un pájaro, ¿no? Entonces yo creo que es apoyarnos en las nuevas tecnologías y pues justo cuidar que no nos vaya también a meter un gol ahí. Claro, y justamente hablando un poco de estos temas de
pues la inteligencia artificial, la analítica avanzada, los robots, etcétera. O sea, todo es esto que ya lo tenemos a flor de piel, que vivimos con él cotidianamente. ¿Cuál es el rol que jugará la observabilidad de cara a este punto? ¿Cuál es tu opinión, Enrico? Mira, hay que partir de todo cómo vamos evolucionando como áreas de TI. Ahorita podemos poner una analogía muy sencilla en lo que sería un incidente. Para los que venimos del servicio, los que arrancamos y nos marcaban los principios de IT, los principios de ISO 20000. ¿Sabes qué? Espérate, el incidente, pues está bien que te lo registre. Inicialmente era un call center, después era un help desk, después un service desk, después dices ya el usuario mete directo su servicio y estamos esperando que caiga el incidente. Y preocúpense todos porque llega el problema, que era cuando subía el siguiente nivel, ¿no? Y ahorita, con el tema de la observabilidad, con la cantidad de información que estamos manejando, ya no solo en la parte técnica, como bien dijo aquí Charlie, la parte de transacciones, la información que estamos manejando en los datos. Cuando subimos la variable de la nube, que decimos, la tenemos allá, pero la variable es que también tenemos una estabilidad primero, en cierta forma, pero tenemos una variable tremenda, porque tenemos otra parte de recursos. Y vamos hacia todavía más situaciones, como dijeron, inteligencia artificial y mucha más tecnología que vamos aplicando. Pongo el símil, regreso al incidente. Al incidente es que regresabas y era que te reportaban cualquier cosa. Ahorita tenemos que ser antes proactivos para evitar el incidente antes de que suceda. O sea, ya ni tan siquiera el problema era varios pasos multiplicados antes. Ahora tenemos que ser proactivos por terminar el incidente antes de que se dé tan siquiera, ¿no? Entonces, eso marca la importancia que tenemos que dar a la propia operación interna de la empresa y desde luego un factor muy importante, la experiencia del usuario, ¿no? La experiencia del empleado en lo que está trabajando en su, ahora sí que en su chamba diaria, y la expectativa que tiene de nosotros, que seamos más proactivos. Claro. Y si me permites, también creo que es importante la vida del dato, o sea, desde que se genera en nuestra organización, cómo va pasando ya a través de las diferentes áreas hasta que se genera un indicador. Creo que esa es la parte clave de la observabilidad, que veamos el dato, cómo viaja toda la empresa y llegamos al punto clave. Claro, y eso también nos lleva a otra pregunta que antes nos quejábamos de que no teníamos información, ¿no? Y ahora tenemos un exceso. ¿Cómo lo ven ustedes desde la óptica de toda esta observabilidad de punta a punta con su experiencia, Charlie? ¿Cómo lo ven? Porque ahora me parece que a veces creo que el exceso de información también es no información. Entonces, ¿cómo hago esa selección muy precisa? Sí, claro. Mira, yo creo que el punto importante y el punto medular con lo que estamos partiendo todos es el tema de cantidad de información y la cantidad de fuentes con las que se puede estar alimentando, ¿no? Entonces, el tener tecnologías de punta, el involucrar tecnologías como inteligencia artificial, predictivas, etcétera, etcétera, nos va a ayudar mucho a aprender ese comportamiento para poderlo observar y que nos pueda dar al final del día el resultado que espera el negocio, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que de nada me sirve saber que mi impresora se cayó, a menos de que esa impresora o ese dispositivo sea un asset muy particular y muy importante en el flujo de esa información, ¿no? Entonces, el poder contar con las personas y con el grupo y con las herramientas necesarias para poder entender cada particularidad de cada negocio y saber qué es importante, pues prácticamente eso nos va a llevar a que esto que estamos hablando de observabilidad sea mucho más eficiente y eficaz, y al final del día, reiteramos, demos el resultado o el dato o lo que sea relevante para el negocio, ¿no? Ahora, fíjense, en este punto siempre entra un conflicto, y no sé cómo les va a todos los demás, pero ¿cómo priorizas? Porque para todos es muy importante lo que a él le sucede. Claro. Para el de marketing es
de vital importancia que sus redes sociales funcionen para el de ventas, para el punto de venta, para las transacciones electrónicas, para el tema de la producción, ¿no? Entonces empiezas a entrar a un conflicto de la preponderancia a cada uno, porque al final, como bien comentábamos, no es posible revisar la totalidad, ¿no? O sea, llegas a un punto en que es completamente inoperante. Entonces claro, tienes que poner prioridades, tienes que poner puntos en la historia y en el flujo de la información de qué sí quiero ver, por lo que luego todo mundo quiere ver todo, ¿no? ¿Y qué hacemos con el todo mundo quiere ver todo? Porque de una u otra manera, pues nos complica la vida desde el lado tecnológico, ¿no? Porque tú me dices, oye, fíjate que quiero que el centro de distribución sea lo más importante en el mundo. Pero el de las sucursales te puede decir, no, yo soy lo más importante. Claro. ¿Cómo hacen esa priorización estratégica? Porque al final se convierte en estratégica, porque dejo de tener un montón de información que puede no llevarme a ningún lado, pero también acercarme a donde de verdad tengo que tener el foco y en dónde impacto. ¿Cómo determinan o cómo haces esa determinación de las importancias? Porque todo es importante para cada quien. Para todos. ¿No? Yo pensaría, y uno de los principios básicos que utilizamos nosotros es, incluso sobre la base del Data Driven Decisions, que es a donde nosotros, lo primero que nos preguntamos es ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que nos da de comer? Un poco, esa es la primera pregunta. Porque por supuesto, todos los datos son correctos, todos son importantes. Si tú le preguntas a alguien qué dato es más importante, pues te va a decir el mío, porque para él lo más importante es lo que mueve a su trabajo. Entonces, yo creo que sí es importante primero que conozcamos el negocio. Como áreas de tecnología hemos evolucionado a dejar de ser los que aprietan el fierro, los que arreglan la impresora, los que preparan la computadora. Hemos evolucionado o tenemos que evolucionar hacia tomar decisiones de negocio. ¿A qué se dedica el negocio? ¿Qué mueve el negocio? ¿Qué podría apagar el negocio, no? Entonces, hablando de este principio de Business Intelligence, de Data Driven, tiene mucho que ver con cuál es el dato que puede detener a la compañía y cuál es el dato que sí genera venta. En el caso de nosotros, que somos un retailer, pues para nosotros lo esencial es vender, claro, ¿no? Entonces, mientras yo venda, pues se me puede caer todo lo demás. Oye, se cayó el Facebook, híjole, qué tristeza, pero Facebook no nos da para vender. O sea, es presencia, no está bien que esté caído, pero no es esencial que yo reaccione en ese momento, porque además, con la gran cantidad de soluciones en los ecosistemas en los que estamos nosotros construyendo para poder tener presencia de nuestra empresa en donde tengamos que tenerla, la realidad es que se vuelve imposible darle soporte a todo. Necesitarías tener un presupuesto infinito, que creo que ninguna compañía lo tiene, y aún así, aunque lo tuvieras infinito, tendrías que priorizarlo. Entonces, en el caso de nosotros, para contestar muy específico la pregunta es ¿a qué nos dedicamos? ¿Y qué es lo que nos da de comer y qué es lo que nos mantiene en pie? Pues nos mantienen en pie las tiendas vendiendo. Pues las tiendas son el punto número uno, y dentro de las tiendas, ¿qué necesitas? Tener el producto. En el caso de nosotros, para ser muy específico, es la logística, la distribución de nuestros productos hacia nuestras tiendas, porque son tiendas pequeñas que no tienen bodega. La realidad es que lo esencial es cómo surto esa tienda de manera continua. Entonces empiezas a calcular lead times, empiezas a calcular cuánto tiempo me tarda en llegar, qué producto tengo que tener, cuál es el producto que sí vendo, y ahí es en donde empiezas a diseminar y a decir, esto es lo importante. Todo lo demás podría estar caído, no estoy diciendo que se va a caer, pero todo lo demás ya no es esencial. ¿Qué es esencial? Vender el producto que necesitamos cuando el cliente entra a la tienda. Entonces, para nosotros, no quiero decir que es fácil, no lo quiero trivializar, porque además yo soy el responsable, pero lo que sí es que es, oye, no empuja la venta, no, lo puedes poner a un ladito. Esto empuja la venta, ponlo enfrente porque es lo que necesitamos, porque sin venta, pues no existimos, ¿no? Esa sería la perspectiva que nosotros tomamos en el caso del retail, al menos, ¿no? Que es donde estamos nosotros. Muchas gracias, Charlie. Desde la óptica de tu experiencia en este tema de observabilidad de punta a punta, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que harías? Solo tres. ¿Cómo contribuyes a que los CIOs que nos están viendo de la comunidad de CIOs LATAM, todos nuestros suscriptores, qué recomendaciones podrías decir para tratar de estar en este juego de la observabilidad de punta a punta?
Pues mira, la primera recomendación, y voy a complementar un poco lo que dijo Carlos, es entender claramente el valor esperado de la transformación digital o de los componentes que estamos observando en esta cadena de transformación digital. Si no entendemos el valor esperado por el negocio, no tenemos cabida ni siquiera para proponer una solución de observabilidad. Esa es la primera. Dentro de ese entendimiento de valor, entonces ahora sí identificar cuáles son esos procesos de negocio que generan ese valor. En las empresas típicamente se aplica el teorema de Pareto, el 80-20. El 20% de los procesos generan el 80% de la rentabilidad, la utilidad o el valor esperado. Entonces, seleccionar ese 20% de procesos que son una cadena de punta a punta que soporta el valor esperado o la cadena de valor del negocio y enfocarnos en eso. Y posteriormente hacer una buena labor de análisis, un assessment, un entendimiento de la arquitectura tecnológica, de los componentes, obviamente el cumplimiento de los procesos y la parte normativa o regulatoria que se termina o que se tiene que cumplir, y ahí implementar los componentes tecnológicos que nos van a dar la observabilidad tanto a nivel de ciberseguridad, a nivel de transaccionalidad, de disponibilidad, de capacidad, independientemente de dónde se encuentren los elementos, si son on-premise, en la nube, si son híbridos, si son servicios de tercero. La observabilidad de punta a punta toca todos los elementos, pero el driver es el proceso que genera valor. Esas serían mis 3 recomendaciones. Muchas gracias. No sé si alguno quisiera contribuir con algún comentario adicional para cerrar este tema de la observabilidad de punta a punta. Pues a mí me gustaría obviamente echar el comercial. Si alguien tiene alguna necesidad muy particular, tiene dudas o quiere conocer más a profundidad algún path en cuanto a punta, prácticamente se puede acercar con nosotros para involucrar al equipo experto y obviamente que empecemos a trabajar en conjunto con ustedes para llegar a esos KPIs o a ese resultado que tendrían que estar esperando, ¿no? Claro, muy bien, muchas gracias. No sé si Enrico o Luis quisieran... Yo creo que ahí, mira, el mercado nos lleva mucho a estar trabajando en inteligencia artificial, en data science, antes BI, o nos trae también corriendo con el tema de ciberseguridad y demás, pero hay otra parte que quizá no se ve tanto, quizá no se maneja tanto en presupuesto, pero al final de cuentas que es un proceso que nos está consumiendo tiempo, recursos como áreas de TI. Este tema de observabilidad, traemos lo que ya son impactos de métricas en lo que serían aplicaciones del negocio, lo que serían las transacciones empresariales y poder cruzar a futuro también lo que serían los KPIs, ¿no? Y eso que nos hace que gente como nosotros de TI pues estemos marcando la pauta de dónde está toda esa información y estar formando parte de lo que se está esperando el negocio de nosotros. La expectativa es muy grande de lo que estemos dando y ya no hay cantidad de gente que vamos a tener un ejército haciendo todo eso que se pueda hacer. Es imposible, necesitamos forzosamente una herramienta que nos ayude a limar todo ese desafío que tenemos. Sí. En el caso, yo quisiera opinar, en el caso de la herramienta, ahorita que mencionabas el tema de seleccionar la herramienta, hay una circunstancia a la que nos enfrentamos todos como CIOs, que es el tema de herramientas. Hay un mundo allá afuera, claro. Hay una cantidad grandísima de herramientas que te podrían solucionar. De repente es un océano de soluciones en la que nuestro valor como CIOs es entender tu negocio, entender tu capacidad, a dónde estás parado y algo bien importante es qué decisión quieres tomar. Porque incluso nos volvemos otra vez al tema de la parte de Business Intelligence y inteligencia artificial. Los datos ahí están, la información ahí está. Seguro hay un mundo de información. Ahora es qué dato quieres tomar, claro. Qué decisión quieres tomar, cómo quieres reaccionar. Oye, pues quiero un software que pueda prevenir un problema. Y entonces viene la pregunta, software hay muchísimo. Sí. ¿Cuál es el problema que quieres evitar? Y cuál es la data, cuál es el input que le vas a generar para que puedas tomar esa decisión. Porque lo discutí hace poco con la directora comercial, que siempre existen esas discusiones de, es que yo lo que quiero es que me avise. Y yo, ¿pero que te avise qué? Sí. O sea, ahora, ¿eso que te va a avisar es esencial para la construcción del negocio? ¿O nada más es porque tú lo que no quieres es que haya una falta de cierto producto en la tienda?
Oye, pero ese producto mueve a la compañía, y entonces empiezas a tomar ese tipo de decisiones hablando de la herramienta. Por supuesto que necesitas una herramienta, y ahí es en donde entra el valor del director, del orquestador, ¿no? Sí, del decir, oye, ¿cuál es la herramienta que necesito? Y entonces ahí tú le tienes que decir al negocio, porque el negocio viene con una necesidad y te dice, yo lo único que quiero es saber qué pasa cuando me falta este producto. Ok, ¿qué herramienta necesito? Porque herramientas allá afuera, pues si me meto a Google, seguro me van a aparecer 40,000 herramientas patrocinadas. Es cuál decisión quieres tomar. Y entonces creo que ahí es donde toma relevancia nuestra expertise y el valor de nosotros como responsables de las áreas de sistemas, para poder decir al negocio, lo conozco, sé cuál es el driver, sé a lo que nos dedicamos, sé que lo mueve, entonces la herramienta que necesito es esta. Y ahí es en donde creo que también tiene mucho valor la experiencia, ¿no? Y también mucho de lo que tú dices, perdón, es no va a haber una sola herramienta que resuelva todo. Claro. Y esto es porque no en todas las empresas o en todos los procesos pues tenemos las mismas necesidades. Por ejemplo, en temas de manufactura pues tenemos el tema de IoT, tenemos la línea de producción, pero luego tenemos la parte administrativa y luego tenemos la parte contable. Entonces, no hay una sola herramienta que resuelva todo, pero sí seguramente hay algo que es más ad hoc a nuestro momento histórico, a nuestra realidad en la parte empresarial, y entendiendo esos indicadores de negocios, indicadores estratégicos, podemos hacer con la experiencia de la persona, del CIO, y con un buen partner o lo que sea, darle una solución más holística con los elementos complementarios que hagan. Es lo que se conocía antes como el RP postmoderno que decía Gartner, ¿no? Es lo mismo en la observabilidad. Tenemos un core y de ahí podemos poner elementos satélites que complementen los insights, y entonces sí tener una observabilidad de punta a punta de cualquier tipo de proceso, complementando mucho esto. Sí, correcto. Y una de las cosas más importantes, la verdad, es que yo sí creo que uno de los grandes valores de nuestra comunidad de CIOs LATAM tiene que ver con esto, de podernos ayudar entre todos, porque antes nos tocaba aventarnos a hacer los proyectos solos, ¿no? Ahora por lo menos tienes a unos cuantos a los cuales les puedes preguntar y decir, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Yo qué tengo que resolver esto? ¿Cómo me puedes contribuir? Y seguramente encontraremos muchas opiniones, pero pueden allanarnos el camino. Pues muchas gracias por su contribución en esto. Y bueno, vamos a continuar con otras preguntas. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, CIOs LATAM, síganos en LinkedIn, en YouTube, CIOs LATAM TV. Suscríbanse, dedito arriba, nos vemos pronto. Sigan todo nuestro contenido, la verdad tenemos mucho contenido de valor, como este tipo de conversaciones que la verdad siempre contribuyen a ver las cosas de un punto de vista distinto. Muchas gracias. Bueno, pues regresamos para continuar con esta interesante mesa de debate. La verdad es que estos temas de observabilidad tienen una gran profundidad, pero ahora vamos a hablar de otro tema que es súper relevante para lograr la transformación digital, la verdad. ¿Qué hacemos con este tema? Y vamos a discutir el tema de la orquestación, que tiene que hablar o tiene que ver y está relacionado con gente, proceso y valor. Roger, platícanos qué es la orquestación de servicios digitales desde el negocio. ¿Cómo hacemos esta perspectiva estratégica para hacer una gran orquestación a nivel empresarial? Mira, Mari, pues te comento, el concepto de orquestación en tecnología tiene que ver mucho con temas de infraestructura y aprovisionamiento automático, pero este enfoque de orquestación de valor al negocio tiene que ver con un artículo que generó en 2009 Alejandro Ruelas Gossi en el Harvard Business Review, donde él dice que pasar a los nuevos modelos de negocios, sobre todo basados en tecnología, es como pasar de la web 1.0, que era punto a punto, a la web 2.0, que eran temas multipunto. Entonces, hoy los negocios se basan en las relaciones de valor entre múltiples puntos complejos y con una complejidad de interacciones que es inhumano poder manejar. Entonces, el concepto de orquestación viene de este enfoque de cómo generar valor en una red donde hay demasiados actores, todos correlacionados, y alguien tiene que establecer las reglas para que esas interacciones se puedan manejar de una manera sana. Entonces, desde el lado de tecnología, aplicado este enfoque de negocio al ambiente de orquestar los servicios digitales para entregar valor al negocio, es exactamente lo mismo. Cuando nosotros automatizamos o digitalizamos un proceso de negocio, hay muchos actores que están interviniendo, desde la cadena productiva, materias primas, procesos digitales, servicios terceros, la misma línea de manufactura o los procesos de logística. En orquestar todo eso o generar una coordinación, un hombre orquesta, como se llamaba antes en
en las áreas de TI, pues ya es imposible. Entonces ahora necesitamos un modelo diferente. Y ahí es donde el concepto de orquestación de servicios digitales, desde este enfoque de negocio aplicado a la tecnología, es lo que nosotros estamos promoviendo. Cambiemos el juego de los servicios administrados que se daban antes en verticales o en silos, y ahora transformarlo a una orquestación de servicios digitales con valor a negocio. Ese es el enfoque de la orquestación que nosotros estamos colocando sobre la mesa. Muy bien. Bueno, Enrico, cuéntame qué opinas. No, pero primero quiero, ahora sí que, perdón Roger, pero voy a traducir con manzanitas lo que acabas de decir, y no solo ahora sí que para nuestra audiencia técnica, sino para a la gente que le tenemos que vender esta tecnología dentro de la empresa. La orquestación es algo sencillo. O sea, de aquí, ¿quién tiene Alexa? A ver, pregunta, ¿Charlie, ¿tienes Alexa? No. ¿Cómo? Sí. Sí. Bueno, ok. ¿Quién de ustedes que tiene Alexa ha hecho rutinas? Entonces, es así de sencillo. O sea, tú puedes usar Alexa para decirle, prende la luz, prende Spotify, prende lo que quieras, prende el aire acondicionado, pero crear en Alexa una rutina, y yo te digo, parece que me está patrocinando Alexa, ¿no? Bueno, una buena cobranza. Dices, ok, ¿qué tengo yo ahorita, por ejemplo, para despertarme, ¿no? La rutina es, Alexa, pon el despertador, ponme música de Queen al iniciar, la luz, vémela graduando del 10% en 10%, media hora antes de que yo me vaya a despertar, y cuando me despierte, salúdame, dime la hora y dime la temperatura, y aparte, muy mona Alexa, te dice, Enrico, que tengas excelente día, ¿no? Esas son rutinas, o sea, a final de cuentas puedes usar Alexa como un interruptor, o puedes usar Alexa para que te automatice un chorro de tu, ahora sí que de tu ambiente, ¿no? Y en el área, ahorita también lo que se viene siendo, así ya pasando ya más al área de TI, es entre más herramientas tengamos para automatizar plus o automatizar más allá, pues es mucho mejor para nosotros, más sencillo, tenemos más control, tenemos reducción de costos, tenemos más eficiencia, tenemos mejor impacto hacia nuestros usuarios, tenemos menos fricción también interna. Entonces hay muchas ventajas en aplicar la tecnología que tenemos orquestándola, y de lo que tenemos pues que dé más y le saquemos jugo a la herramienta que tengamos para no solo hacer una instalación sencilla, sino que aparte que haga esa instalación, todavía ejecute un chorro de cosas adicionales que van dentro de nuestro mismo proceso. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Luis? Pues yo qué opino. Para mí es la parte de las personas, pero justo dependemos de tener los procesos primero establecidos, ¿no? Tenemos que tener procesos por área y después ver cómo se van moviendo con las demás áreas para que justo se haga la integración, como Enrico lo decía, de fluir y hacer que las cosas sucedan. Otro de los puntos es también que sucedan las cosas rápido, o sea, tienen que suceder en un lapso de tiempo muy rápido, más o menos 3 meses, una ventana de, ¿no? Entonces, ¿nos vamos a equivocar? Sí, nos tenemos que equivocar rápido y barato, y además tenemos que hacer que las cosas funcionen. Entonces, creo que esa es la combinación que tenemos que tener, y además como área de sistemas es la parte donde catalizamos. La mayoría de los proyectos siempre nos tocan porque tiene cable, baterías, luces o demás, cae en el área de sistemas, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros somos esa área y tenemos que ayudar a orquestar como directores de una orquesta a las demás áreas y por ende sacar ya un proceso, un macro proceso que dé un valor agregado a la empresa. Yo les voy a hacer una pregunta que va a salir un poco a lo mejor del contexto y a lo mejor no tanto, pero hablando de la orquestación, de la integración de gente, valores, personas, procesos, ¿cómo hoy por hoy todo el mundo habla de transformación digital, hablando específicamente de TI, cuando la transformación digital conlleva cultura, cambios de cultura, cambios de proceso, claro. Cambios de formas de ver las cosas? Entonces, y eso nos puede hacer que nuestro proceso de transformación digital no tenga el éxito que estamos esperando, porque la tecnología es el habilitador, pero no es el generador de todo el valor. Luego entonces,
¿cómo hago que en esta orquestación haya ese cambio cultural? Porque no solo es que ya aprendas a usar un robot, no solo es que ya aprendas que hay inteligencia artificial o que automatices lo que quieras. ¿Cómo hago que la cultura y el proceso me ayude al éxito de mi transformación? Pues lo dices bien, creo que el tema de transformación digital se ha trivializado mucho el concepto, incluso. Yo creo que llevamos transformando digitalmente desde que dejamos usar tarjetas perforadas, ¿no? Todo es transformación digital. Yo realmente, hablando de orquestación y hablando del tema de servicios, me voy a ir a una parte muy técnica, muy técnica, que tiene que ver con la parte, por ejemplo, de microservicios, cuando empiezas a hacer la parte de integración de servicios asociados a lo que tienes que entregar como parte de tu solución. Y entonces ahí es donde entraron en boga el concepto de los orquestadores, porque tenías que orquestar toda una solución, tenías que orquestar todo un flujo de servicios. Entonces, yo realmente, ponía ahorita el ejemplo de Enrico, lo tomo en cuenta el ejemplo de Enrico de este tema de Alexa, ¿no? Que me encanta el concepto, porque ese es nuestro trabajo, explicar de manera sencilla las cosas que son muy complejas. Pero la realidad es que cuando ya empiezas a hablar precisamente de cómo estás listo para esa orquestación, te topas, en el caso, por ejemplo, de nosotros en TI, al menos en mi empresa, vamos a migrar a un RP en una versión mucho más elevada. Entonces me decía el director general, ¿estamos listos? Y yo le decía, yo te pregunto a ti, ¿estás listo? Porque vamos a llorar, o sea, vamos a enfrentarnos a un cambio. No sé si la empresa esté madura para la decisión que vamos a tomar, porque no es de TI, lo decía Maricela ahorita, no es de TI. TI va a ayudar y va a decir, oigan, vamos para allá, pero quien tiene que tener definidos sus procesos eres tú, quien tiene que tener definidos el key user eres tú, quien tiene que tener muy claro el paso a paso a nivel de análisis de negocio eres tú. Yo no, yo nada más te voy a decir, aquí está la herramienta, y no hay herramienta que soporte lo anecdótico. Eso es algo bien, que se lo repito 1000 veces. No hay herramienta, las herramientas tecnológicas son binarias, es sí y no, ese es su único input. Si tú me vas a decir que vamos a tener que depender del humor de alguien, ya no hay ninguna herramienta que lo haga. No, que con inteligencia artificial, no, la inteligencia artificial tampoco sirve. Al final tiene que haber un input que prenda o apague el interruptor. Entonces la gran pregunta era, ¿estamos listos para migrarnos a la tecnología nueva que nos va a ofrecer en este caso nosotros, un SAP HANA? Yo le decía, yo te pregunto a ti, ¿estás listo para llorar sangre? Porque eso va a pasar, y entonces, quizá a nivel madurez de la solución, te digo, está listo para migrar. Como organización, ¿estamos listos para dar ese paso? Porque además yo no lo voy a hacer solito, yo te voy a poner la herramienta y te voy a decir, ahí está, y échalo a andar. Entonces, tiene mucho que ver con el contexto que hablaba ahorita Mari, de como organizaciones realmente estamos listos para tomar esas decisiones, porque la tecnología está lista desde hace mucho. Nosotros estamos listos para avanzar, y creo que ahí es una gran discrepancia y es un gran trigger que le podemos dar a la organización para decir, pues tú dime si estás listo yo lo hago, pero si no estás listo, mejor hagamos un análisis previo y después tomemos la decisión. Y a lo mejor en ese sentido yo te diría, aterrizándonos en México, ¿no? El 80%, lo dice INEGI y lo dice la Secretaría de Economía, la economía está soportada por empresas medianas, grandes y sobre todo familiares, ¿no? Sí. Y aún las estructuras grandes siguen siendo familiares. Entonces, nuestro cambio de mindset, nuestro cambio de mentalidad respecto a cómo hacer las cosas ahora con un modelo mucho más automatizado, donde la experiencia debe ser inmediata, donde la entrega de información debe ser al clic o a los 2 clics, y no podemos esperar, no podemos generar otra cosa, es la parte cultural. Y la parte cultural, como hoy la vivimos en la mayoría de las empresas, digo, algunas más maduras que otras definitivamente, sigue siendo mucho jerárquico, ¿no? Lo que son los dueños, las personas que están, los fundadores y los herederos de esas empresas, pues siguen permeando esa misma cultura. Entonces, cuando hay una cultura de adopción tecnológica, de innovación, pues las cosas tienen menos fricción. Pero cuando estamos acostumbrados a hacerlo como lo hacemos hace 20 años, hace 30 años con el Excel o a mano, y qué pasa, y para qué le muevo si así funciona, y entonces ese tipo de cosas, nos enfrentamos al gran reto de que la transformación digital
requiere de un trabajo más allá del convencimiento de la alta dirección, sino del convencimiento de las demás capas que lo van a ejecutar. Y ahí ya no entra la inteligencia artificial, a lo mejor entra los temas de inteligencia emocional. Entonces, Claro. y eso lo Sí, vivimos en todos los días, ¿no? Entonces, un proceso de orquestación o de adopción de orquestación requiere gente a nivel de competencias, tecnología, definitivamente, la mejor que se puede en base a lo que podemos pagar, procesos documentados o lo mejor posibles, requiere una clara definición del valor esperado, pero la última y la más importante es la gestión del comportamiento de la gente. Si no trabajo en eso, más allá del change management y estas cosas, si no trabajo en eso, ningún ejercicio de transformación digital va a funcionar con la expectativa, va a cumplir la expectativa que se está esperando, ni por parte de nuestros clientes, ni por parte de los stakeholders. Entonces, lo que tú dices es una práctica puntual y también creando conciencia de nuestra realidad mexicana y de nuestra realidad económica en las empresas, ¿no? Entonces, orquestación es todo ese concepto. Correcto. Perdón, recapitulando, ahora sí que con manzanitas. Sí, Lo que total. tú dijiste es cultural. Que nosotros como buenos técnicos estamos acostumbrados a trabajar con base a proyectos. No estamos acostumbrados nosotros a trabajar con cultura. La cultura no es un proyecto, no es finita. Si queremos hacer un cambio cultural es continuo, se tiene que vivir, se tiene que hacer día con día, se tiene que vivir, se tiene que experimentar, se tiene que hacer y sin eso no hay éxito, o sea, a final de cuentas, ¿no? Pero también creo ahí, Enrico, perdón, hablando de ello, es que los obligados a cambiar somos nosotros. Es Claro. decir, Los líderes. los líderes, los que tenemos que hacer que permeen ese tipo de Sí, cambios sí, culturales, porque el usuario per se, y la mayoría de los usuarios siempre se van a bajar sobre la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Yo necesito esto y tú entrégamelo, porque tú eres el de TI. Si nosotros como áreas de TI nos damos ese paso a entender cómo funciona el negocio desde la perspectiva de cómo movemos con tecnología. Había un concepto que tenía un director general con el que me tocó trabajar, que además era muy grande, ya tiene ahorita 80 y tantos años, el buen Gilberto, que él decía, retail es procesos tecnológicos para vender un producto. Fíjate, una persona de 80 y tantos años. Y yo le decía, es la mejor definición que acaba de encontrar. Y decía, y aplica para todas las industrias. Con tecnología, y si hablo de cualquier tecnología, una persona de 80 años dirías, él va a decir que lo hagamos todavía con Excel y con tarjetas perforadas, ¿no? Él decía, no, es la tecnología cómo empuja ese cambio. Y nosotros, como tú, me decía claramente, tú como área de TI, tú eres el responsable de que esa tecnología empuje, de que la tecnología resuelva, de que la tecnología... Entonces dices, ya no soy el que conecta los cables, ya tengo que decir que si conecto este cable va a mejorar la venta. Entonces los stakeholders, las áreas de arriba, los que nos tienen que patrocinar, dicen, ya entendí, güey. Comprar una laptop, pues no me quiero gastar en la laptop, güey. Pero sí quiero gastar en que esta persona haga mejor su trabajo para poder generar algo nuevo. Claro. Entonces, la manera de vender incluso tecnología cambia también, ¿no? Hacia la organización. De hecho, es un cambio, perdóname que te he interrumpido, es un cambio cultural desde cómo presentamos, cómo entiendo el negocio, cómo me involucro desde la parte de TI, no en la parte de te pongo la computadora, sino cómo interpreto el negocio, cómo interpreto en dónde está la generación de valor, y no solo es la generación de valor económico para la organización, que evidentemente es lo más importante, sino la generación de valor para los clientes, y llámese los clientes de afuera y los clientes de dónde genero valor. Entonces, en este tenor, pues es bien importante de verdad ese cambio cultural previo a cualquier cambio de tecnología, porque vas a tener un sistema muy moderno, ¿no? Haciendo procesos muy antiguos, porque no quise cambiar, ¿no? Y justo lo que tenemos que cambiar somos nosotros, nuestro mindset, porque muchas veces queremos vender el nuevo producto, nos vendemos en la empresa la nueva tecnología, no vemos el problema que hay que solucionar. Realmente tenemos que ver hacia atrás, ¿no? Ver el problema y de ahí proponer las tecnologías, y van a elegir no una laptop, un servidor, sino lo que se necesite. Pero nosotros tenemos que empezar por ese cambio hacia nosotros como líderes, hacia nuestro equipo, y de ahí la organización lo va a empezar a ver. Claro, y yo creo que un punto muy importante es, justo como comentaban, ¿no? Esto tiene que ser un proceso, un cambio gradual, un cambio en el cual las diferentes áreas con las que se compone la empresa
se tienen que involucrar y no se tienen que ver como áreas independientes, ¿no? Yo creo que ese punto es importante, ¿no? Porque a lo mejor un área puede avanzar más rápido que otra, pero si al final del día en una te trabas y no avanza con ese proceso digital, pues prácticamente a lo mejor las que están alrededor van a topar con pared y van a decir, oye, ya no puedo yo hacer nada porque fulanito de tal o porque el área tal ya no está siguiendo el proceso que tiene que seguir y a lo mejor está siguiendo prácticas anteriores, ¿no? Entonces, ese tema de involucrar y hacer que estas áreas se vean como una sola entidad, me parece que es un tema muy importante tocar para poder avanzar y poder llegar a lo que se quiere llegar, ¿no? Correcto. Y para cerrar este bloque, les voy a hacer una pregunta que solo les voy a permitir que digan 3 palabras, ¿ok? Y tiene que ver, desde tu óptica, ¿qué elementos se debe de integrar una orquestación para garantizar la generación de valor al negocio y al cliente? 3 palabras. 3 palabras. Valor, automatización y conciencia. Tú, Luis, 3 palabras. Estrategia, personas, procesos. Para mí, trabajo en equipo, procesos, el proceso es importante y las herramientas adecuadas. ¿Ok? Charlie. Pues ya las dijeron pues todas, en realidad yo creo que No es cierto, en esencia es proceso, compromiso, y me refiero a todas las áreas, eso es importante, y aparte es generación de valor, ¿no? Para mí creo que serían lo que resumiría el concepto. Yo diría reducción de costos, mejorar la productividad y mejorar tanto la experiencia del cliente como del usuario. Y ahí voy a entretenerme unos minutitos que nos quedó. Cuando nos hacemos eficientes económicamente hablando, ¿realmente estamos haciendo una generación de valor al consumidor o solo estoy controlando el gasto? Es una pregunta genérica porque en muchas ocasiones lo que pasa es me hago chiquita en gasto en una simulación de eficiencia cuando en realidad yo no le estoy generando valor al que está esperando valor. Sí, y fíjate que ahí hay algo bien importante en la que es una métrica que nosotros medimos en la organización, que es, nosotros, por ejemplo, el caso del retail de nosotros, la métrica dice que no podemos estar en el gasto arriba del 1% de la generación de la venta. Y eso es un dato bien importante porque yo les decía, si nosotros como industria, en el benchmark de la industria, nos mantenemos en el 1%, estamos en el lugar correcto, ¿no? Sano, pues. Si yo estoy tratando de decir que voy a reducir el costo abajo de 1%, estoy seguro que ya no voy a dar el servicio que tengo que poder dar. Porque el volumen de venta me empuja, al menos hablo del retail, no sé si en las otras industrias así sean. Pero yo que llevo más muchos años en el retail, o toda mi vida he estado en el retail, la realidad es que dice, si estás en el 1%, entre el 1 y el 1.5 sobre la venta, estás bien porque vas a poder dar la capacidad de soporte a las aplicaciones que tienes alrededor. Claro. Si estás abajo del 1%, va a haber un déficit. Va a existir un déficit porque no hay manera que con 2 pesos controles 25 millones de pesos de generación. No hay forma porque no da. Pero tampoco te puedes ir al 10% porque entonces sí ya estás gastando de más. Entonces empiezas a entrar en esta disyuntiva de, lo decía el director general, es que gastas mucho. Y yo le decía, no, pues gasto lo necesario. Si quieres que gaste mucho, tendríamos que transformar tecnológicamente la compañía hacia procesos, personas y herramientas. Y entonces sí, te voy a entregar soluciones padrísimas, pero me voy a gastar mucho más dinero. ¿Dónde quieres que estemos? ¿Qué quieres que haga? O gasto mucho o ahorro. Y que son o gasto poco o realmente ahorro, porque entonces no estás hablando de eficacia, sino de eficiencia. Y ahí es donde donde empiezas como a tratar de vender de manera distinta la parte. Y nosotros como partners lo que hemos visto, que atendemos diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de mercado, es que hay 2 rutas hoy a nivel estratégico. Uno sí definitivamente tiene que ver con reducir los costos en esa línea o en ese umbral, en esa línea delgada, de decir no podemos bajar más porque entonces nuestra calidad, nuestra experiencia se va a demeritar. Claro. Pero la otra ruta es, tenemos que encontrar diferenciadores que nos posicionen en el mercado y nos hagan traer o más recurrencia en la compra o nuevos clientes con otras expectativas. Y entonces esa ruta
que muchos le llaman innovación, ¿no? En ese sentido de buscar diferenciadores, no necesariamente, y por eso existen las fintechs, nos van a permitir los ahorros, al menos en esa ruta. Entonces, cuando hay una estrategia clara, es si me vuelvo eficiente en el grueso de ese 80% de las cosas que me generan el 20% de mi valor, de mi rentabilidad, ahí sí tengo que apretar y las tuercas, pero en esta ruta donde el 20% de mis procesos me están generando el 80%, innovemos, seamos no disruptivos tal vez. Me tocó el caso del grupo Modelo, que digan, nosotros innovamos pero no somos disruptivos porque entonces no podemos mover el elefante, ¿no? Como quisiéramos tan rápido, pero sí necesitamos tener esa ruta. Entonces sí hay que identificar lo que es eficiencia, eficacia y efectividad con un valor diferenciado en el mercado. Entonces es una exacto, y es en dónde pongo esa generación de valor que a lo mejor yo hoy no conozco, que me puede generar mayor venta, mayor fidelidad, otro tipo de valor que al final a mí no me dé, comparado con mi gasto fijo que hoy tengo, ¿no? Entonces, bueno, siempre es una disyuntiva, siempre es un tema, y bueno, aquí lo más importante es siempre, como CIOs tenemos la gran responsabilidad de estar siempre generando valor para nuestra organización, para nuestros clientes, y hacer que nuestras compañías, a través de la habilitación de la tecnología, en un trabajo orquestado con toda la empresa a través de procesos, gente y tecnología, llevemos a un siguiente nivel. Porque si todos estamos esperando que la tecnología sea la que haga la transformación digital, tenemos un serio problema que nos vamos a dar un tope en los próximos 5 minutos, porque es una perfecta orquestación. Sí, y sigue habiendo dueños de negocio que siguen pensando que transformación digital es automatizar procesos. Exacto. Lamentablemente, y bueno, es parte de lo que el CIO, y creo que junto con los partners y la orquestación que hagamos con toda la estructura organizacional, tenemos que ayudar a transformar ese mindset, es decir, transformación digital es primero cultura, luego gente, tecnología y procesos, y después el valor general. Así es. Pues bueno, terminamos este segundo bloque con esta charla, la verdad súper interesante, muchos conceptos, muchas contribuciones a lo que pensamos, a lo que creemos, desde dónde debemos partir. Les agradecemos mucho este espacio. Síganos en nuestras redes sociales, CIOs Latam TV. Nos vemos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y aquí estamos para ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con esta interesante mesa de debate, y ahorita sí vamos a hablar de un tema también que puede ser ríspido, ¿no? ¿Cuál es el rol que pretende o que pretendemos que el CIO tenga en esta nueva realidad digital en la que estamos inmersos cada día, donde la tecnología a veces incluso nos está ganando, o sea, va mucho más rápido de lo que nosotros incluso a lo mejor hasta estamos analizando, ¿no? A lo mejor estamos analizando algo, pero resulta que eso ya pasó ayer. Entonces, ¿cuál es el rol del CIO de cara a esta nueva realidad digital en las empresas, al final del camino en el país, en el mundo, para toda la humanidad? ¿Cuál es el rol que debemos de jugar como CIOs en esta época? Adelante, Luis. Bueno, internamente empecemos, tiene que estar alineado con la empresa, para poder generar valor, ¿no? El estar alineado con el CEO, justamente con el comité, para poder identificar a qué nos dedicamos a detalle, qué puede ser lo que nos va a detener, cuál es el dato que comentaban que puede pararnos. Esa es la parte importante hacia adentro. De ahí el ser la amalgama que va a unir todos los procesos, a todas las áreas, para poder llegar a que se hagan las cosas, y justo ser el impulsor para que sucedan las cosas. Los llamamos metodologías ágiles, pero seguramente va a llegar la evolución, y porque pues justamente no supimos tal vez sacarle provecho a esta nueva visión, esta nueva mindset. Entonces tenemos que ser cuidadosos de que sucedan las cosas, de no echarlo a perder, justamente. Si vamos a echar a perder, pues tiene que ser rápido, barato, como ya lo decía, y unir a todas las áreas, los procesos, y generar esa cultura. Hacia afuera, pues tenemos una responsabilidad también, que hay mucha tecnología, tenemos que estar evaluando
pero no nos podemos detener por estar evaluando las tecnologías, tenemos que estar a la par. Entonces ahí entran los partners, buscarnos de buenos partners, de buscarnos del apoyo de los colegas para preguntar. Creo que esa es una parte importante y que somos una conciencia colectiva aquí en CIOs LATAM. Entonces podemos aprovechar de ese conocimiento que tenemos y hay mucha gente dispuesta a contestar en el grupo, lo sé. Y pues también los compromisos, ¿no? Hacia el medio ambiente y demás, también eso viene a importarnos. Yo sé que me estoy saliendo un poquito, pero pues justo es lo que nos puede dar un valor agregado a la empresa porque estamos haciendo las cosas diferentes. Claro. Y le voy a preguntar a uno de nuestros participantes en la mesa de NETGEAR y esta pregunta se las voy a hacer específicamente a ustedes, porque a veces estando en la posición también nos da ceguera de taller, ¿no? O sea, no quiero decir, pero pues a veces pasa, ¿no? Me han platicado, ¿no? Sí, no. Entonces, desde su perspectiva, siendo partners y siendo agentes de cambio con algunas organizaciones, ¿qué rol ustedes esperarían que hiciera un CIO para poder contribuir a este momento de realidad digital? ¿Qué opinas, Charlie o Roger? Cualquiera de los dos. Gracias, NETGEAR, por estar aquí con nosotros. ¿Y qué ven ustedes desde el otro lado de la moneda, no? Mira, lo que es una realidad, y lo platicamos el año pasado en el evento que tuvimos en Ixtapa, la historia del CIO pues, ha crecido en estos últimos 2 años de una manera exponencial, ¿no? La exigencia que hay por parte del negocio, por parte de los dueños, por parte del mercado, es una exigencia que no se había visto hace muchos años, ¿no? Yo creo que desde la entrada de los teléfonos celulares y esas cosas. Entonces, creo, desde mi perspectiva y lo que he conocido alrededor de las exigencias de los dueños, es que el CIO debe de convertirse en un director general asociado, ¿no? Es este asesor de la dirección general de los tomadores de decisiones del comité, que tenga una visión global, sí de la tecnología, sí de las nuevas tendencias, pero sobre todo de qué de esas tecnologías podemos adoptar para tener un diferenciador de mercado y una innovación. Yo lo llamo, es como el Merlín de la empresa, ¿no? O sea, es esta persona que entiende, que conoce, que aprende y que sabe aterrizar las cosas que aprende en una acción que me va a dar un resultado. Entonces, los directores generales están enfocados a hacer estrategia, a definir hacia dónde vamos, la visión del negocio, los crecimientos, las nuevas áreas de negocio, pero ese asesor donde la tecnología hoy juega un factor preponderante para el logro de esos objetivos, sí se necesitan procesos, sí se necesita factor humano, pero hoy la tecnología está siendo un acelerador de alcanzar esos éxitos. La única persona que puede apoyar es el CIO, que hoy le llaman Chief Visionary Officer o Chief Imagination Officer, le están cambiando una de nombres impresionante, pero debe de ser ese Merlín, ese Gandalf, ese asesor, ese oráculo que esté al pendiente, por un lado de la tecnología, por el otro lado de su aplicación al negocio. Ese es como que el enfoque que hoy estamos viendo en el mercado para los próximos 3-5 años, ¿no? Porque no podemos ir más allá ahorita, no sabemos qué vamos a ver de aquí a 5 años definitivamente, pero el CIO debe de estar ahí. Nada nos va a reemplazar al CIO, no lo va a reemplazar la inteligencia artificial, ni la general, ni la generativa, ni la decisión y el feeling del CIO respecto a lo que el negocio necesita y puede usar de la tecnología, solamente lo tiene una persona y ese rol debe ser el CIO dentro de la organización. Es lo que nosotros vemos. Muchas gracias. Y ahí justamente es donde NETGEAR puede generar más valor, ¿no? El podernos acercar con ustedes como CIOs, el que nos puedan platicar qué es lo que están haciendo hoy en día, cuál es su visión para el inmediato, para un mediano plazo. Obviamente nosotros también poder conocer ese mensaje para poder trabajar en conjunto con ustedes y llevar hacia donde necesiten llegar, ¿no? Obviamente apoyándonos con las herramientas, con esa evaluación que hablábamos, que muchas veces no hay ese tiempo de que ustedes puedan evaluar. Ahí es donde entramos nosotros, a ver, podemos evaluar, podemos ayudarles, tenemos esto, cumple con lo que están haciendo en el corto, mediano o largo plazo, para obviamente ayudar a que el negocio y que los objetivos se cumplan. Muchas gracias, Charlie. Desde tu óptica, Charlie, hablando de Charlie, desde tu óptica, ¿cuál sería este rol del CIO en esta época, en esta realidad aumentada, la verdad? Fíjate que
que hacían ahorita el comentario Roger, hablaba de Merlín, ¿no? Y me parece que nos toca hacer un poco de magia, porque platicaba, hablando con el negocio, nuestros usuarios internos ya van más adelante que nosotros, es decir, Claro. antes TI llegaba como a decir, miren lo que les vengo a enseñar, ¿no? Vean lo que vamos a hacer ahora, y era como, vas a prender la computadora y con tu dedo vas a entrar, y era como, wow, ¿no? Ya innovó la gente de TI. Hoy ellos vienen a decirnos qué es lo que quieren. Ya no puedes llegar y decirle, oye, es que fíjate, porque en realidad él ya viene con su teléfono y te dice, mira lo que hay en el mercado, ¿cuándo lo vamos a tener aquí? Ya casi casi te traes la prueba hecha. A mí me da miedo cuando el director general, el CEO, se va a Japón y viene con una cantidad de ideas que me dice, mira lo que hacen, y mira lo que ponen, y mira, y yo cuándo, y nosotros cuándo. Y entonces ahí nos toca tomar conciencia de dónde estamos parados, ¿no? Y a veces le digo, funciona, está toque de padrísimo. realidad. Sí, nada más espérame porque no es un modelo escalable, o sea, y nos toca también poner eso en la mesa. Como áreas, como CIO, nos toca decirle, está muy padre, se ve muy bonito, para la foto es encantador, pero eso no es escalable, no es un modelo que vaya a funcionar para nosotros, porque se requiere soporte, tecnología que a lo mejor ni siquiera tenemos, y me encantaría decirte que la tengo aquí, pero no es cierto, no la tengo. Pero nosotros cuando estamos tratando de solucionar, hablando de ser Merlín, un problema, cuando yo le decía al equipo, si tú estás tratando de solucionar un problema que mañana te va a aparecer, ya va a estar. Sí. Tú tienes que estar solucionando el problema de dentro de 2 semanas, porque si tú estás solucionando el de mañana, ya vas tarde, güey, ya no te va a dar tiempo. Claro. Hablando del tema de ser Merlín y hablando del tema del partnership, yo creo que los partners, hablando ahorita en este caso de NetGear, donde tienen una labor bien interesante porque tienen que llegar a entender el negocio. Antes era vender y te vendo y pues yo vendo. Nos tocó a todos los estamos aquí porque creo que somos contemporáneos, el de los proveedores de nicho, ¿no? Yo vendo switches, yo vendo esto. O sea, cada quien tenía su proveedor. ¿Tú qué haces? Yo vendo esto. Después se fueron evolucionando los partners a decir, ya vendo cualquier cosa, ¿no? Te vendo desde un florero con tecnología hasta la nube. Y entonces decías, como decía, ¿qué necesidad tienes? Y yo les decía, pues tengo muchas, o sea, tengo 1000 necesidades, te puedo ayudar en todas. Y entonces yo en ese momento siempre los detengo y digo, no es cierto, no me puedes ayudar en todas, porque son muchas. ¿En qué te especializas? Porque si me dices en qué te especializas, entonces te digo qué necesidad tengo ahí. Porque si me dices que me puedes ayudar en todo, no te creo. Entonces, de entrada, creo que una de las grandes responsabilidades de los partners es llegar a conocer los negocios, a decir, ¿a qué te dedicas? Y yo te puedo decir qué necesidades tengo, pero mis necesidades no van a ser muy distintas de las de todos los demás, o sea, al final se van a resolver con tecnología, pero entonces ahí es en donde entra ese análisis, ese feeling de decir, oye, ya entendí tu negocio, entonces te traigo una solución que te sirve para tu negocio. Y ahí es en donde entonces le dices, me estás quitando problemas de encima, ven, te contrato, claro. Entra. Y hace una generación de valor. Claro, la generación de valor. Que eso es lo más, o sea, al final del camino, de los dos lados, siempre tenemos que hacer una generación de valor. Desde el lado del partner, desde el lado del CIO, y tienes toda la razón, no me puedes solucionar todo, sí, claro. ¿no? Dime, o sea, cuando antes me vendías aislado, ¿no? Ahora dime cómo se hablan, ¿no? ¿Cómo las junto? ¿Cómo hago que esto sea un flujo, un círculo, el caldero mágico de Merlín, ¿no? Con sus ayudantas. Claro, sí, como, claro. Exacto. Hay que hacer simbiosis. Exacto. Sí, por lo que dicen antes, el negocio se tenía que adaptar a lo que existía en cuanto a tecnología, ¿no? A ver, esto está en tecnología, bueno, pues voy a ver cómo el negocio encaja o cómo hago que encaje, ¿no? Hoy en día tiene que ser al revés. Prácticamente la tecnología tiene que encajar a lo que necesita el negocio. Entonces yo creo que ahí viene el cambio, justo lo que hablábamos, ¿no? El cambio inclusive de cultura, de decir, bueno, ya no puedo llegar y vender yo una cajita, porque quienes venden cajitas, venden 50, hay 50 personas o empresas que venden cajitas, ¿no? Necesito adaptar lo que requiere la compañía, la empresa, para entregar efectivamente algo de valor, ¿no? Y desde la última, perdón Mari, que te interrumpa nada más por tomar como el ejemplo, en la última junta de consejo hablaban de, oye, es que con tecnología podríamos hacer esto y con tecnología podríamos hacer esto. Estaban todos los consejeros y yo les decía, la tecnología aguanta lo que se les ocurra. Sí. La tecnología está lista para lo que se te ocurre.
Ya Ahorita está, lo que tú tengas en la cabeza, Ya está. hay tecnología que lo soluciona. Entonces ahí es en donde entra otra vez el tema del orquestador, el tema del partnership, el tema de conocer el negocio. ¿Qué necesitamos? Oye, nos encantaría llegar y que cuando entremos nos salude Alexa y nos diga buenos días señor, ¿cómo está? Por supuesto que nos encantaría, sería algo padrísimo. ¿Eso mueve el negocio? No. Pues entonces no necesitamos una Alexa, la necesito en mi casa, ¿no? En mi casa sí me ayuda. ¿Me va a hacer vender más? ¿Me va a hacer... Exacto. Oye, ¿me va a hacer vender más? Que llegue y Alexa me salude, sí. Entonces pon 4,000 Alexas, porque vamos a... Entonces, conoces el negocio, pero entonces fíjate, ahí es donde el partnership, donde todos los partners llegan y te dicen, yo ya sé cuál es tu necesidad y te la voy a resolver, ¿no? O quiero conocer tu necesidad y te la voy a resolver, pero entonces, ¿a qué te dedicas? Porque si, de nuevo, si te dedicas a todo y me dices que puedes hacer de todo, ya de entrada, con todo el debido respeto, desconfío de ti, güey. Claro. Por supuesto. O porque o no sabes hacer nada, o le estás tirando pedras a la luna. O ya le dices, mejor quédate con mi puesto, ¿no? Ya no voy a Claro, la sí, o ocasión. sea, ya lo tienes, tú haces de todo, bueno, pues yo no lo hago y pásale, ¿no? Sería un poco tomando el comentario de cuál es la responsabilidad también de los partners a nivel de ayudarnos como... Claro. Y lamentablemente eso fue algo que, voy a decir una palabra que espero que no sé si la vayan a cortar, a veces se prostituyó esa parte de los servicios administrados donde tú decías, pues yo te agarro todo, o sea, dámelo todo, tú despreocúpate, tú ponte a pensar, tú ponte a hacer estrategia y yo me quedo con todo. Y fue una desbandada y fueron crisis severas, ¿no? Porque pues los proveedores de servicios administrados en sus orígenes pues no conocían el negocio, conocían de tecnología, ¿no? Claro. Y al final del día lo que hoy se necesita es un proveedor, llámese partner, proveedor de servicios administrados, de servicios orquestados, o como se llame, que entienda primero el negocio y entonces ahora sí te orquesta, te da una solución y dice, a ver, yo te abarco de aquí a aquí, este pedacito me falta, lo llenamos y entonces te da una solución de valor, digo, ok, te lo suelto y yo me tengo que dedicar a aprender más cosas sin descuidarte la supervisión, porque pues, una de las veces es una trastada y entonces el que termina metido en el hoyo soy yo, ¿no? Entonces esa capacidad o esa habilitación de tener un tercero que ayude a que tú te despreocupes y que opere un pedacito para que tengas más tiempo para visionar, para experimentar, para aprender más alquimia, para hacer un mejor Merlín dentro de la estructura, creo que eso sí, lo que sí se necesita en este momento, y más en esta cultura mexicana donde mucho es ¿alguien me lo puede hacer? Bueno, pues ahí está, y es el que tiene la culpa de todo, y, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? Entonces hay una complicidad en ese sentido para que el CIO pueda adoptar este nuevo rol apalancado de los partners y de todo el equipo de trabajo. Y complementando, esa apertura que también de nuestro lado es importante como partner, de decir, a ver, como bien dices, no, oye, a lo mejor soy experto en A, B y C, ¿no? Pero necesito X, Y y Z, o A, X, Y y B, ¿no? Entonces, el tener esa apertura y esa flexibilidad como partner, decir, mira, yo te puedo ayudar con estos dos. Y llegó por acá otro partner que puede solucionarte otras dos cosas, que entre nosotros, entre partners, tengamos esa flexibilidad y esa apertura de decir, vamos a trabajar en conjunto, no te estoy quitando nada, no me estás quitando nada, al contrario, necesitamos tener este objetivo en común que es resolver este problema o este conjunto de problemas que yo voy a resolver una partecita y tú vas a resolver otra parte, ¿no? Entonces, ese tema también es muy importante. Y yo creo que tiene que ver un poco también cómo ha ido la evolución de la expectativa, ¿no? Sí. Antes me vendías producto, y hablo no solo desde el lado del partner, sino desde el lado de la industria. Antes era producto, después se convirtió en solución, ¿no? O sea, y ahora ya es experiencia. Y entonces, y cada vez le vamos poniendo entre la experiencia, la inmediatez, el conocimiento, pero más rápido. Entonces, lleva ya una composición de muchos elementos donde la estructura de valor se va haciendo radicalmente distinta. Y entonces, desde tu óptica, ¿cuál es este rol que ahora debe de tener el CIO en esta época tan digital, tan de inmediatez, tan de rapidez, de expectativa? Y mira, yo siempre he dicho que la expectativa es el peor enemigo de todo. Te divorcias por la expectativa, no por otra cosa, no porque dejaste de amar, es que creías que se iba a convertir en príncipe. Nada más te casas por la expectativa. Sí. Te casas pensando que vas a... Entonces, ¿cuál crees que sea este rol? Y ese nuevo rol, y es además de reconstrucción diaria, Claro. Sí, claro. Exacto, es una parte dinámica. Hay que recordemos en esta mesa cuánto costó
que un CIO llegara y estuviera junto a un director general, que formara parte, que ya no fuera staff, como tú dices, una dirección adjunta. ¿Cuánto tiempo nos costó para que entendieran que no éramos la parte técnica atrás nada más para dar el soporte? Todo eso ha evolucionado. Ahorita somos profetas, nos dedicamos a dar un evangelio dentro de nuestras empresas. Somos también, nos dedicamos a dar cátedra dentro de nuestra compañía. Nos dedicamos a hacer guías en muchos otros aspectos para que se permee lo que buscamos. Y eso somos estrategas, donde también tenemos que estar definiendo hacia dónde se van a estar caminando, o sea, las formas, como les digo, les voy a poner otro ejemplo, ¿no? Que les digo, en tus manos, ¿cuántas cabezas comen en tu empresa por las decisiones que tú tomas en seguridad y que tú tomas en seguridad? Bien, así también, o sea, dices, ¿cuántas la responsabilidad tenemos en nuestras manos porque nuestras respectivas compañías continúen, ¿no? Es otro punto de vista también, ¿no? Y hay parte de que tenemos que estar capacitándonos, certificándonos, investigando, escuchando, y ahorita como dices tú, el CEO Latam, ok, ya te puedo preguntar, oye, ¿cómo te fue con SAP HANA, no? Oye, ¿cómo vas ahí en la parte de retail? ¿Cómo está el e-commerce en ese aspecto para el que tenemos? Y tenemos la facilidad ahorita de contactarnos y decir, oye, ¿cómo está la parte del Warehouse System, no? Si funciona o no funciona, y está para mí, está muy caro, estoy chavo, ¿no? Para esa solución, ¿no? Tenemos ya la facilidad de decir, y aunque seamos en cierta forma competencia, podemos decir, bueno, no somos celosos, porque bueno, podemos intercambiar, pues, qué experiencia tuviste, y no lo vemos como una ventaja competitiva con mi compañero, sino lo vemos como una solución y más fácil para nuestras empresas en nuestro propio escenario, y cómo podemos sacarlo. Entonces, ese es una. El otro, ¿qué sucede con los partners? Pues entonces, cuando sientan y nos dicen, oye, ¿qué es observabilidad? Bueno, yo no tuve tiempo de estudiarlo, ¿no? Pero ya viniste y me lo dijiste, Roger, gracias, no eres el máster, ¿no? Oye, orquestación, ya me hiciste nada. Exacto. Se me ocurrió. Sin y entonces dices, ok, ya no lo había visto con ese enfoque, dices, y resulta, pues dices, hay veces que estás tan abstracto, o en tu operación, o en la cierta línea táctica que estés llevando, o en la estrategia general que estés viendo, que no te da tiempo de ver otras cosas, y dices, bueno, eso quizás no es importante, pero lo importante quizás lo vas dejando ahí hasta que regresa alguien, y yo te ofrezco esta solución. Y ese partner, cuando te enseña a ver lo que no estás viendo, te dejas, ahora sí que sale el Marlene, mira, no te estás perdiendo esta parte, y dices, sí es cierto, voy avanzando en mi nivel de madurez en esta parte, en mi área, en esta parte acá, y esta la estoy dejando, ¿no? Entonces, tenemos que ser balanceadores en ese aspecto también, ¿no? Y dijiste, Charlie, otra cosa muy importante, aparte que llegan esos partners y nos enseñan muchas cosas que no sabemos, pues llega también, ya no hay pleito entre partners, dices, tú eres bueno en esto y tú eres bueno en el otro, ok, pues tú no te vas a enojar porque agarra el otro, las canicas son para uno y para el otro, pero entre los dos me dan mejor solución que divididos. Claro. Y eso ya es verlo en el mercado, o sea, sinceramente quita también un dolor de cabeza, pues porque obviamente entre todos funcionamos mucho mejor, ¿no? Hacemos grandes equipos integrados, ¿no? Correcto, en resumen, tres palabritas rápidas. Así, y ya se les voy a preguntar a dos personas, ¿no? Tres cosas que debe de tener en este momento un CIO para seguir adelante en los próximos años. Tres características fundamentales. Los tres CIOs que contestan. Exacto. Tres características fundamentales. Híjole, yo diría así, una es visión, o sea, desafortunadamente no es fácil que uno tenga visión. Ya también lo dije, no, pues sería estrategia, sería tener una parte de planeación estratégica, y la otra, ser una buena persona haciendo equipos de trabajo. Muy bien, gracias. ¿Tú, Charlie? Me cuesta trabajo en 3 palabras tratar de resumir lo que necesitamos, pero yo pensaría que una de esas palabras es ser un buen vendedor. Creo que como áreas de tecnología
me voy a extender 10 segundos, tenemos que saber vender tecnología a lo interno de nuestras organizaciones. Y para saber vender tecnología tienes que conocer el negocio y saber cuáles son las soluciones que funcionan, ¿no? Entonces, para mí sería visión, ya lo decíamos, estrategia, pero también saber vender, ¿no? Creo que esos son los 3 elementos esenciales para poder seguir en el camino. Gracias. ¿Y tú, Luis? Concuerdo, agregaré en la visión, la estrategia, pero también la comunicación. Es importante que podamos comunicarnos con nuestros compañeros, con la dirección, con la empresa, con las partners. La mayoría de los problemas surgen por falta de comunicación o por una mala comunicación, un malentendido. Entonces, es una herramienta muy crítica para nosotros. Y además agregaría la tolerancia a la frustración y practicar, ¿no? Vamos a tener que estar echando a perder, insisto, ¿no? Y sin frustrarnos. Muy bien, y pues la inteligencia emocional y también, ¿no? Sí, la artificial es buena, pero... Exacto, y también pedirle al chat GPT la traducción de lo que quise decir de fierros, de bits y bytes, para que lo entienda el negocio, ¿no? Pues yo les agradezco mucho por este tiempo, este espacio, la verdad, ha sido de gran valor para mí y espero que para toda la comunidad que nos observa, y la verdad es que muchísimas gracias por este espacio. No sé si alguno quiere cerrar este bloque con algún otro comentario de 1 minuto. Ah, caray, 1 minuto nada más. No, pues al contrario, esta siempre será su casa. Muchas gracias por haber compartido el día de hoy con Netgear, aquí en esta su casa, y esperamos que efectivamente lo compartido hoy, tanto por nosotros como por los CIOs que nos acompañan, sea valioso y lo puedan usar, tómenlo. Creo que aplica que aprendamos, como decían por ahí, una de las cosas de los partners es traernos lo que nosotros no vemos, ¿no? Entonces, si aquí hubo algo que a ustedes les pudiera ser enriquecedor porque no lo habían visto, porque no lo habían escuchado, pues adelante, ¿no? Tómenlo. Y gracias a CIOs Latam por abrirnos este espacio también, por acercarnos a estos excelentes CIOs y darnos la oportunidad de comunicarnos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues fue un gusto para mí haber compartido este espacio con ustedes, haber compartido estos conceptos. Espero que a toda nuestra comunidad, a todos los que nos siguen y a todos los que nos ven y este programa sea de súper valor para ustedes. Y de una u otra manera, yo agradezco de verdad infinitamente a Netgear por abrirnos su casa, por permitirnos estar aquí con ustedes, por contribuir en ese valor de observabilidad, pero también de orquestación. La verdad es que al final del camino una no puede estar sin la otra. Correcto. Y eso hace una conjunción perfecta, pero también me gustan mucho esos conceptos de decir, podemos trabajar más juntos, podemos hacer mucho más cosas más holísticas para todos, a través de más asociaciones, a través de más compañeros que compartan conocimiento. Entonces, yo les quiero dar las gracias. Muchas gracias a Carlos Junco, el director de ventas de Netgear. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a todos por el espacio, por el tiempo. Y bueno, lo que siempre me gusta decirle con quien estamos es, por favor, no dejen de preguntarnos cualquier necesidad que puedan tener, ¿no? Vamos a hacer una empresa a la cual les vamos a responder cuando podamos un sí, cuando no podamos o no sepamos va a ser un no. Entonces, bueno, por favor, no dejen de preguntarnos. Muchas gracias. Gracias, Luis Padilla, CIO de Grupo Azor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tus opiniones. Gracias por la invitación y también a ustedes por invitarnos. También a los que nos están viendo, muchas gracias. Y pues solo me queda decirles, seamos unos agentes de cambio. Muchas gracias. Roger, el super experto del mundo mundial en temas de observabilidad y orquestación. Cualquier cosa relacionada con ese tema, de verdad no duden en buscarlo, porque de verdad hay una profundidad de conocimiento, créanme. O sea, sí, lo estamos molestando un poco, pero la verdad es que sí hay profundidad de conocimiento al respecto y tiene una gran generación de valor en la unión de estos dos conceptos. Sí, pues muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta su casa siempre. Las puertas siempre van a estar abiertas. Gracias a CIOs Latam, a todos los CIOs.
y pues espero que tengamos la oportunidad de volvernos a ver, a volver a comunicarnos con ustedes. Estamos también en redes sociales, escuchen nuestros comentarios, nuestros contenidos y seguramente pues se van a enterar mucho de estos conceptos porque vamos a hacer una gran campaña para colocar en la mente de los directores, de los líderes de transformación digital y de tecnologías de información estos enfoques de observabilidad de punta a punta y de orquestación desde su concepto holístico del cambio de mindset, desde el individuo, desde la cultura de la organización, hacia la ejecución y la automatización de los procesos. Muchas gracias por su tiempo, bienvenidos, esta es su casa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Guerrero, CIO de Circle K. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. La verdad es que muchas gracias por la invitación. No sabe cómo decirme en serio. Sí, es difícil después de tantos años ya de conocernos, pero es un gusto siempre compartir con Mari, con el equipo aquí de CIO Latam, el tocayo que siempre está ahí al pendiente. Muchísimas gracias por la invitación. Aparte de ser agentes de cambio y de ser tolerantes a la frustración, hay que seguir siendo magos, ¿no? Nos toca hacer esa magia y siempre que haya un proveedor que llega, partner que llega, porque ese es un partner, a decirte te voy a solucionar un problema que no sabes que tienes o que vas a tener, le dices pásate, ¿no? O sea, porque tengo mucho trabajo en otras cosas, entonces siempre es importante, pero bueno, muy en serio, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí compartiendo con colegas, con Mari, con el proveedor, y bueno, pues cuando gusten aquí, con todo gusto, siempre nos gusta platicar de nuestras experiencias. Muchas gracias. Enrico, muchísimas gracias, CIO de Peñaranda. No, pues muchísimas gracias, agradezco la invitación a NetGear para este tema, me llevo humildemente mucho conocimiento, les agradezco, ahora sí que fue una sesión, una experiencia fenomenal, o sea que la repitamos pronto, ¿no? Y con todo gusto, ¿no? O sea, siempre compartir las experiencias creo que enriquece a los demás, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y la verdad es que le agradecemos mucho a nuestra comunidad y la audiencia por vernos y escucharnos en todos nuestros canales de difusión. Suscríbanse a nuestro canal de CIOs Latam TV, suscríbanse, dedito arriba, escuchen todo nuestro contenido. La verdad es que todas las contribuciones que hacen nuestros miembros, que hacen nuestros partners, siempre son de gran valor para todos nuestros escuchas y lectores, ¿no? Muchísimas gracias, infinitas gracias para todos.